Bienvenido a este culto de intercesión. Este es un culto interesantísimo porque aprendemos verdaderamente no solamente cómo interceder, sino que también estudiaremos cómo tener discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es muy importante que cada creyente lo cultive, porque así ninguna voz que no sea de Dios usted la va a admitir en su vida. Y por lo tanto va a poder reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Escuche esto bien. La voz de Satanás se parece mucho a la voz de Dios. La diferencia estriba en que el contenido de la conversación que sopla a sus oídos bajo el manto de tinieblas no podrá coincidir con esta palabra. Porque Satanás es contrario a Dios y Dios es contrario a las tinieblas. Por lo tanto, es muy importante que cultivemos el discernimiento de espíritu a través del conocimiento de la palabra de Dios, que es la que nos da el discernimiento de espíritu. Esto no se trata de emoción, no se trata de ideas del hombre, no se trata de emociones que uno pueda sentir, esto, aquello y lo otro. Se trata de discernir conforme al conocimiento de la palabra escrita está, para así usted poder tener claro qué voz le está escuchando y qué voz usted tiene que reprender de su vida. Porque estamos en tiempo de apostasía, escucha esto bien. En el tiempo de apostasía que vivimos, estamos en los tiempos donde al enemigo le encanta confundir las ovejas. Y si usted no está percibido de todos estos cambios y con el conocimiento del discernimiento de espíritu, créame, usted puede ser confundido y errar en la decisión, errar en la postura que usted tiene e inclusive en la oración que usted tiene que dirigir con efectividad. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que el conocimiento del discernimiento de espíritu tiene que estar arraigado en su vida. Y esto es un don que Dios le da a todo aquel que le ha creído y que proclama a Dios como su exclusivo, único Salvador. Así que esta noche será una noche interesante y estaremos usando los salmos para que usted pueda tener el discernimiento de espíritu claro con el conocimiento de la palabra y sepa qué significa cada palabra del salmista y cuál es el propósito de esta palabra para su pueblo. Que Dios les bendiga y bienvenido a este culto de intercesión. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento tu pueblo se pone en pie en rendición totalmente a ti, levantando sus Biblias y creyendo que todo lo que contiene esta palabra es cierto y verdadero y que no existe equivocación ninguna. Por lo tanto, cuando tenemos dudas de esta palabra, con esta misma palabra reforzamos lo que significa para que podamos caminar en el discernimiento de espíritu claramente. Mientras mayor conocimiento tenemos de esta palabra que tú nos das y mayor revelación de esta palabra a través del Espíritu Santo, tendremos y obtendremos un mayor discernimiento de espíritu para caminar en poder y autoridad, reconociéndote a ti, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque hemos reconocido que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo todo argumento y altivez que se levante, Señor, contra tu palabra y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor Jesús nuestro. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga y bienvenido al culto por internet de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. Adelante, Yesenia. Amén, pastor. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia que está online. Hoy es jueves 20 de agosto del 2020, jueves de intercesión. Esta noche traemos el tema, consejos eficaces para discernir. Consejos eficaces para discernir. Como base vamos a estar dando lectura a una porción del Salmo 25, versículos 8 al 15. Son unos fundamentos que son bien necesarios, consejos de parte de Dios para que nosotros los tengamos muy presentes en nuestras vidas para hacer oraciones eficaces y que el don de discernimiento se siga desarrollando en nosotros, y también tenemos que hacer la asignación de ejercitar los dones, porque el Señor los da para que los usemos en su reino. Amén, iglesia. Amén. Pues puestos en pie, leemos la poderosa palabra del Dios Altísimo en el Salmo 25 del versículo 8 al 15 y leemos: en el nombre de Jesús, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino.
Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Amén. Pueden sentarse, palabra de Dios. Amén. Amén. De forma introductoria, aquí hay unas palabras claves y necesarias que tenemos que discutir en esas porciones que acabamos de leer. Los dones del Espíritu Santo de Dios son regalos, como lo hemos dicho jueves tras jueves, ya que llevamos varios jueves hablando del don de discernimiento. Son regalos que Abba Padre le place darle a sus hijos conforme el Espíritu Santo le place repartirlos. El don de discernimiento de espíritu, de forma extraordinaria, Dios la da para que seamos certeros en lo que Él nos manda a hacer. Jesús mismo, el Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador, operó en el don de discernimiento de espíritu. Y quiero traer solamente 2 ejemplos, los voy a tocar de forma ligera para seguir con la reflexión. Y la primera que voy a tocar es la del endemoniado de Gadareno. Eso ustedes lo buscan en Marcos capítulo 5. No voy a dar lectura, porque solamente lo que quiero es mencionar el hecho de que cuando Jesucristo salía de la barca, poniendo un pie en tierra, los espíritus inmundos que atormentaban al endemoniado de Gadara identifican al Maestro, a Jesús, al Señor, al Mesías. Lo identifican en el versículo 6. Ellos lo reconocieron la autoridad del Hijo, la autoridad del Mesías. Y puestos de rodillas, le decían, ¿por qué vienes a atormentarnos? Pero el Señor Jesucristo usó el discernimiento de espíritu y dio la orden en el plano espiritual para libertar a ese varón que estaba siendo atormentado por esos demonios. Marcos capítulo 5, pero el versículo 9, ahí nos registra y leemos, dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Miren, hermano, el modelo bíblico de una legión, según ¿verdad? La palabra nos describe que la unidad militar romana, solamente una legión estaba compuesta de 6,000 soldados. Así que si la porción bíblica dice que tenía legiones, pues mira, tenía mucha opresión de demonios ese varón de Gadara. Pero en la autoridad del Padre, dada al Hijo, que es Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, Él discernió usando el don de discernimiento y pudo dar la orden para que ese hombre, ese varón fuera libertado de ese ataque, de esa posesión demoníaca. Otro ejemplo que vemos de que, ¿verdad? Hay muchos modelos, hay muchos ejemplos bíblicos de Jesús operando en el don, en distintos dones. Pero específicamente el don de discernimiento. El otro es la mujer encorvada. Esa porción bíblica usted la va a encontrar en Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. En esa porción bíblica dice que la mujer estaba en la sinagoga por 18 años. Estaba siendo oprimida por ese ataque a su cuerpo, a su salud.
Fíjense, yo quiero que ustedes hagan esta imagen conmigo de que cuando esa mujer está 18 años congregándose sábado tras sábado en la sinagoga, bajo la misma condición de estar encorvada, y oye, y pregunto yo, los maestros que estaban allí, los líderes religiosos que estaban allí, no pudieron haber orado para que esa mujer recibiera un milagro, y estuvo sábado tras sábado por 18 años consecutivos, siendo atormentada en su cuerpo por un espíritu de enfermedad. Y cuando Jesús va hacia donde ella, porque Él fija su mirada en ella y camina Él hacia donde ella, y le dice, sé libre de tu azote. Es porque Él estaba operando en el discernimiento de espíritu y Él pudo ver esa opresión demoníaca en ella y fue con toda la autoridad porque Él es Dios mismo. Y la libertó, la sanó, rompió esas cadenas de ligaduras que estaban en ella. ¿Y qué hicieron los fariseos? Criticarlo porque era sábado. Aquel que tenga necesidad que venga otro día de la semana, pero sábado no. Dios no es un Dios de límite. Dios es un Dios de sí y de amén. Y se manifiesta porque Él es soberano. Amén, iglesia. Les traigo esos dos ejemplos porque me llamaron la atención cómo aún con un milagro, aún con una manifestación poderosa, el enemigo se levanta con críticas, con murmuraciones, con quejanzas, acusaciones. Entonces nosotras, iglesia, no podemos tampoco dejarnos aminalar ni intimidar por lo que diga la gente, sino lo que Dios dice y lo que Dios quiere que hagamos. Estar afirmando nuestro rostro en lo que el Señor quiere que la iglesia haga. Semejantemente pasó en aquellos tiempos, nos está pasando hoy, seremos probados, iglesia. Amén. Así que el Señor Jesucristo libertó esa atadura en ella. Incluso los llama hipócrita, porque por años vieron una necesidad en esa mujer y no fue cubierta esa necesidad. Y siendo el templo, siendo la sinagoga, siendo ellos maestros de la Biblia, no estaban en la autoridad, no estaban discerniendo, porque no tenían el Espíritu Santo. Qué necesario es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Iglesia, es sumamente importante. ¿Ustedes recuerdan cuál es la definición de discernir? Si se acuerdan, alguien que me diga algo. Discernir es distinguir, discernir también es entender, es diferenciar, es apercibirse, es identificar, interpretar, y con el discernimiento de espíritu nos anteponemos a algo porque a Dios le place revelarlo de antemano. Antes de que el enemigo tome ventaja, Jehová de los ejércitos, empoderando a sus hijos y sus hijas con el discernimiento de espíritu, nosotros nos anteponemos. Y nos anteponemos al plan para destruir el plan del enemigo y se antepone el plan de Jehová de los ejércitos. Porque son estrategias de Dios. Dios quiere que estemos prestos, que estemos dispuestos y estemos alerta y que ese discernimiento de espíritu lo pongamos en práctica. Por eso parte de la definición es mirar. Con nuestros ojos podemos también observar y preguntarle al Señor en nuestro interior, Señor, esto es tuyo. Señor, guíame, dirígeme, dámelo por tu palabra, Padre. Dame una señal de que esto no es tuyo o dame una señal de que esto no es tuyo, Señor. Pero usted lo hace esa oración en silencio y Dios le va a contestar. Dios es Dios, Dios es soberano. Vamos a discutir brevemente el versículo 8 de Salmo 25, donde dice que bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Lo que quiero resaltar aquí es que Dios Padre es amoroso, es bondadoso y nos va a llenar de su favor y de su gracia. Porque necesitamos el favor y la gracia de Dios. No es por nuestra fuerza, no es por nuestras habilidades,
no es por lo que nosotros dominamos, sino es por lo que Dios quiere que se haga, por su favor, por su gracia, por su Espíritu Santo, con su poder. Nosotros disponibles ante Él. Él es el amo, Él es el dueño, Él es nuestro jefe y comandante en el mando. Nosotros, sus hijos, sus siervos, sus esclavos. Lo que Él quiere que se haga, eso es lo que tenemos que buscar. Cuando decimos aquí que Él enseñará a los pecadores, hermanos, es porque nosotros, nuestra humanidad pecadora, en nuestra humanidad pecadora tenemos que estar de continuo en arrepentimiento. No somos perfectos, nadie es perfecto, solamente Él, el Dios Todopoderoso. Así que nosotros tenemos que estar en una condición de humillándonos, pidiendo perdón por nuestros pecados. El Dios omnipotente está dispuesto a ser un maestro para nosotros como, ¿verdad? Como sus hijos. Y cuando ya hemos venido arrepentidos, pues somos unos pecadores arrepentidos. Amén, iglesia. Así que estas enseñanzas que Dios quiere darnos tienen un propósito de salvación para vida eterna por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el tema de esta noche, consejos eficaces para discernir. ¿Qué yo necesito de antemano? Pues yo necesito venir arrepentida de mis pecados, porque si hay algún pecado que vaya a estorbar el mover de Dios en mí, yo tengo que primero venir humillada ante la presencia del Todopoderoso Dios. Por eso es que quise traer esta porción del 25, del 8 al 15. Salmo 25, del 8 al 15. Entonces, en el versículo 9 nos dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Interesantemente, como les dije, necesitamos ser humildes, necesitamos tener un corazón humillado ante la presencia de Dios Todopoderoso. Cualquier hijo de Dios, cualquier hija ya arrepentido de pecados, que haya confesado con su boca a Jesús como su Señor y su Salvador, creyéndole en el corazón, como nos dice Romanos capítulo 8, me parece que es, o 9. Así que con ese debido proceso, con esa debida presencia del Espíritu Santo ya dentro de nosotros, los que hemos creído tenemos que vivir humillados de continuo ante el Dios Todopoderoso y siempre dispuestos a tener un corazón enseñable, un espíritu enseñable. Señor, que tú me quieres enseñar. ¿Qué yo tengo que aprender de esta experiencia? Sea mala, sea una experiencia buena. Dios quiere mostrarse y revelarse y quiere que estemos nosotros apercibidos. ¿Por qué? Porque Satanás no duerme. Anda como un león rugiente buscando a quien devorarse. Anda buscando que la armadura esté quebrada para él meterse y colarse, como ya nos los han explicado los pastores. Versículo 10. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Todas las sendas de Dios son misericordia. Así que hay que estar diariamente buscando, arrepentido, esa misericordia de Dios, buscando el perdón de Dios, buscarnos, purificarnos cada vez más y más, como decía el salmista. Límpiame cada vez más como la blanca nieve, porque él estaba reconociendo su humanidad pecaminosa, que eso hacía estorbo ante la presencia del Señor. Cuando aquí también nos dice misericordia y verdad, es porque la verdad bíblica, la palabra de Dios, nos conducirá y nos fortalecerá. Y les comparto que yo he tenido una semana un poquito fuerte, pero el Señor es mi fortaleza. He venido al Señor, Señor, quítame esto, quítame esto, quítame esto, Señor, vengo ante ti. Y el Señor ha fortalecido, ¿verdad? Lo que Él sabe que tiene que fortalecer en mí. Y estamos aquí. No nos quitamos, no vamos a menguar. Pastor, ¿quiere hacer algún tipo de comentario? Sí, es interesante ver esto desde el punto de vista que el discernimiento de espíritu, hermano, nos deja ver nuestras debilidades. Y el enemigo conoce, las tinieblas conocen nuestras debilidades
Pero muchas veces nosotros desconocemos nuestras debilidades y nos creemos ser fuertes e ignoramos la prevención de la palabra de Dios y la descuidamos. Y una de las cosas que más usa el enemigo para que descuidamos la relación con Dios es que quitamos horas de oración y de relación con Dios, y eso es una puerta abierta. Porque partimos de una premisa de que todo está bien y yo lo voy a resolver y Dios está conmigo, y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Y nos olvidamos y descuidamos que la relación con Dios tiene que ser cada vez mejor. ¿Por qué? Porque Él busca perfeccionarnos. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Pero quien va a permitir que eso se realice contextualmente es la relación que vamos a tener con Dios, y por lo tanto a mayor conocimiento, a mayor discernimiento de espíritu. Por lo tanto, eso se adquiere conociendo la palabra y relacionándonos con Él en obediencia a lo que dice la palabra que tenemos que hacer. Y esto es algo que la iglesia ha descuidado. Mire, ahora mismo usted tenga el ejemplo. La gobernadora dijo que el 25% de las iglesias se van a reunir. La gente ha cogido tanto miedo que ni siquiera llega a un 10%. ¿Usted puede creer eso? Gracias a Dios nuestra iglesia está clara, pero la mayor parte de las iglesias, y dicho por los pastores, están cerradas. ¿Cómo es posible que estén dando culto apenas en el estacionamiento y ni siquiera llega al 20% de la población? ¿Sabe a qué se debe esto? A que no ha tenido discernimiento de espíritu la función que ha tenido este virus, que es cerrar las iglesias, como manifesté yo el domingo, el martes creo que lo dije, o el domingo, no me acuerdo, pero sí lo mencioné y lo expliqué, que es un propósito no solamente para afectar la economía, doblarle la rodilla a la gente, sino para someterlo a una marca precisa que eventualmente surgirá, que no es la marca del 666, es la marca de la vacuna para marcarle usted la silueta por el sistema 5G, que es algo que la iglesia desconoce y está escrito en la palabra de Dios. Por eso el domingo pasado lo hablamos, y con todo y esto la gente vive con el miedo de venir a integrarse a la vida con la iglesia. Y dígame usted, ¿podrá alguien resolver el problema perfectamente que no sea Dios? El hombre no tiene nada que añadirle al pueblo de Dios, pero Dios sí tiene que darle, y le va a dar al que le busca en espíritu y en verdad. Y son aquellos que verdaderamente han sido honestos y transparentes, buscan su rostro 24/7 y no tienen miedo a cumplir la palabra. Yo no le estoy diciendo que usted viole los reglamentos establecidos para mantener la higiene. Yo le estoy diciendo que su corazón esté alineado con el de Dios y usted busque presencia de Dios todo el tiempo. Y una de las muestras de la presencia de Dios en las vidas es que asiste al culto. Sobre todo esta iglesia que tiene un sistema de ionización, que no hay riesgo para congregarse, manteniendo la distancia y teniendo espacio por demás, porque tenemos 4 salones completos para ser llenos con las visitas, no se atreven a venir. ¿Cómo es posible que la iglesia esté pensando de esa manera? ¿Sabe por qué? Porque no tiene discernimiento de espíritu, porque no saben lo que ha de venir, porque no escudriñan las escrituras. Y es lamentable que estando en la época que estamos viviendo, donde la iglesia va a ser levantada, viva la iglesia de Cristo sin el discernimiento de espíritu. Y todo esto por falta de conocimiento. Amós te dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y esto es exactamente lo que está pasando. Pero esto es importante, hermano. Usted que está allá por internet, llame al vecino, llame a los familiares, sienta a sus hijos. Si sacan tiempo para ver películas con Netflix, si sacan tiempo para otras cosas que no son tan triviales, que no vienen a causa de su salvación, sea usted inteligente con discernimiento de espíritu, lo suficientemente hábil para decir, esto usted lo tienen que conocer. Y lleve esa información a su casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, y vean en familia de qué significa esto que estamos hablando. Porque sabes que esto tiene que ver mucho con tu salvación. No es momento de perderlo. El tiempo de la gracia se acorta rápidamente y los acontecimientos dan evidencia del cumplimiento de la palabra. Y sepa usted que esta palabra, antes que vengan los acontecimientos mundiales, ya está escrita. Porque usted va a vivir entonces en desventaja, desconociendo lo que va a suceder, porque no se mete con Cristo. Y Dios está ahí, pendiente de ayudarnos en todo, guardándonos y como poderoso gigante dándonos victoria en todo lo que tenemos que hacer. Es una exhortación que le quería dar solamente.
Adelante. Gracias, pastor, porque esa exhortación está en la palabra y es la que vamos a leer ahora. Amén. Toda la gloria es del Señor, porque así es el Espíritu Santo de Dios, su mover en esta iglesia. Fíjense lo que estaba hablando el pastor, que discernamos los tiempos, y mira lo que nos está diciendo esta porción del 12. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Vamos a temer lo que diga un gobernante, un rey, un superior, tal vez un jefe? No. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Pero entonces, si Jehová me quiere enseñar el camino y yo no estoy discerniendo, se me escapan las enseñanzas por el camino que Él quiere que andemos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pues mira, Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si el Señor quiere que nos congreguemos, lo hacemos. Que si la gobernadora tiene una plataforma, ¿verdad? Unos diseños de cómo hacerlo, pues hacemos unos protocolos. Pero no olvidemos, iglesia, que nosotros tenemos un derecho a practicar nuestra fe. Y nuestra fe es en Cristo Jesús. Y esta iglesia sí se somete a unos protocolos, pero no vamos a dejar de predicar el evangelio, porque la palabra no está presa. Eso es. Porque Jehová de los ejércitos no le pone un bozal al buey que trilla. Podremos tener unas mascaritas por forma preventiva, pero la palabra tiene que ser predicada. ¿Cómo vendrán al evangelio si no se les predica a aquellos que todavía no saben, que están perdidos y que sí hay un Salvador que es Jesucristo? Entonces, dice el 13, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. En el 12 que habíamos leído, Dios enseñará el camino, pero hay unos requisitos auténticos, natos, que nos debe de nacer a los que somos hijos e hijas, que hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y ese requisito auténtico es temer. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pues tenemos que temer al Señor. Miren, hermano, y temor es amar, porque por amor a Dios somos obedientes. Por amor a Él y a su obra somos obedientes y Él es el que va a hacer el resto. Nosotros le creemos en fe. Amén. En ese versículos anteriores, Dios se está manifestando como un maestro y Dios también está revelando una enseñanza. Como maestro, lo vemos en el Salmo 32, versículo 8 al 11, pero nada más voy a leer el Salmo 32, versículo 8. Y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios tiene sus ojos puestos en la iglesia, en sus hijos y en sus hijas. Hace unas semanas atrás, el pastor había, ¿verdad?, traído una exhortación de parte de Dios, y es que el pueblo lo ha abandonado. El pueblo de Dios ha abandonado a Dios aún en medio de esta crisis, aún en medio del coronavirus. No le estamos diciendo que desobedezcan las leyes terrenales, pero sea estratégico, porque el gobierno es estratégico. La iglesia tiene que ser estratégica. Y si la iglesia está metida con el Señor, discierne los tiempos y las sazones de los tiempos y le busca en oración. ¿Qué tú quieres que yo haga? Tú, pastor que me estás escuchando, tú, pastora, ¿cómo yo voy a predicar tu evangelio? ¿Qué tú quieres que yo haga? Si tenemos que hacer 3 cultos, 4 cultos, limitando al 25%, se hace. Seamos estratégicos. No limitemos. Busquémosle la vuelta a la ley. Pero la palabra de Dios se tiene que predicar. Se tiene que predicar. Amén.
Así que el versículo Primera de Juan capítulo 2, versículo 27, por favor. Dijimos en el Salmo 25 que Dios quiere enseñarle al pecador, cuando ya el pecador viene arrepentido, Dios quiere traer un diseño y dice la enseñanza nos dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Por qué? Porque es un discernimiento de espíritu, es un misterio que Abba Padre tiene especialmente para sus hijos y sus hijas cuando lo buscamos en oración. Os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando nos apartamos de Jehová, pastor, ¿qué pasa? Cuando nos apartamos de Jehová, el enemigo toma lugar. Satanás toma ventaja. Así es. Entonces los diseños y los propósitos de Dios o se atrasan si la persona no viene a tiempo y se arrepiente y se vuelve y coge en el camino de eterna salvación, o el enemigo entonces saquea. Y lo que se olvidan las personas que lo que está en juego es la salvación del alma. Preciados somos ante Jehová. La hermosura del Señor está en nosotros y nos lo dice aquí. Pero la unción que vosotros recibiste, porque es que hubo un día que usted vino arrepentido, usted que está online, vino arrepentido de todos sus pecados, se humilló ante la presencia de Dios, confesó a Jesús como su Señor y su exclusivo Salvador. Su nombre pasó a estar escrito en el libro de la vida y el Espíritu Santo pasó a ser morada en usted. Así que la unción que un día recibiste permanece en ti. Permanece en ti, iglesia. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu de Dios está en mí y Él me enseña toda la verdad. Él me ayuda a discernir lo que está bien de lo que está mal por lo que escrito está en la palabra. Entonces, iglesia, cultivemos esa relación. ¿Cómo? Leyendo la palabra, orando, postrándote, humíllate, ora. Aunque estés donde estés, ora. En el tapón, en el trabajo. Usted hace una oración interna con Dios. Usted está conectado, andando en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en el amor del Señor. ¿Nos cuesta? Sí. No les digo que es fácil. Porque a veces estamos rodeados de situaciones o de gente que no está en el mover que uno está y le dificultan situaciones diversas. Podemos hacer una lista larga. Sí, yo le quiero decir que yo utilizo esta estrategia. Cuando las cosas son más adversas, yo aprendí, antes yo hacía todo lo contrario. Iba para el frente y físicamente hacía lo que tenía que hacer. Ahora yo hago así, veo la adversidad y le digo, Señor, ¿qué tú harías, Jesús? ¿Qué tú harías con esto? Oye, esto molesta, pero ¿qué tú harías? Y eso hace que el canal de atención mía hacia Él tenga una preponderancia para escucharle a Él. Y Él pone en mi corazón eso. Y cuando no me contestara, yo hago neutro hasta que yo sepa lo que Él me tiene que decir a mí y yo sepa entonces lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué hace eso? Eso nos hace a nosotros discernir claramente cuál es la obra de maldad que está operando en medio de las circunstancias. A veces nosotros nos desesperamos porque no tenemos la respuesta rápida y es que Dios quiere que hagamos neutro en ese momento porque Él está trabajando con otras áreas de nuestra vida, con otras personas y otras circunstancias para traer la respuesta a lo que estamos pasando. Entonces, si no tenemos el discernimiento de espíritu, vamos a actuar apresuradamente y créame usted siempre va a cometer el error. Pero si usted espera buscando la respuesta de Dios y hace neutro, aunque usted esté desesperado, usted va a tener éxito.
Y esto es algo que lo tenemos que aprender y practicar diariamente. ¿Por qué le digo diariamente? Porque Dios es inmutable, Dios es perfecto. Y Romanos 8:28 me dice claramente que todas las cosas que le suceden a su pueblo han de ser para bien a aquellos que responden a qué, al propósito por lo cual han sido llamados. Quiere decir que cada circunstancia de nuestra vida tiene un propósito de bendición, aunque lo veamos que no es así. ¿Por qué? Porque los sentidos humanísticos, el intelecto humano, los ojos, los oídos y las emociones te hacen equivocar creyendo lo contrario. Pero yo le pregunto a usted como creyente que está ahí en su casa vía internet, ¿cuándo Dios ha dejado de cumplir su palabra en la vida suya? Siempre la cumple. Es cuestión de esperar el momento oportuno, porque es la gracia y la misericordia de Dios, para que Dios haga las cosas. Yo he tenido situaciones que me han durado años y yo le digo, Señor, esto se está añejando ya. No sé si usted la ha pasado, pero yo sé que a ti no se te ha olvidado y yo sé que tus ojos no se han quitado. Y yo sé que tú no tienes adormecimiento ni estás anestesiado. Así que yo voy a esperar la respuesta que en su momento me darás y yo descanso en ti. Tu palabra dice, y le recito la palabra, venid los cansados a mí y trabajados a mí, que yo os haré de descansar, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo, ¿verdad? Y hay muchos más versículos que usted le podía usar, cualquiera de ellos que lo haga vivir en paz. Usted tiene un librito aquí que en la iglesia escribimos de todos esos versículos que hablan de cada situación para que usted lo aplique a su vida. Si usted no lo tiene, lléveselo, que ahí está a la salida. Y lléveselo a la gente para que puedan utilizarlo. Y eso es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted descansa en la palabra de Dios, no obstante la adversidad que esté ocurriendo, usted descansa en Él, entonces tiene la oportunidad de que Dios pueda ser glorificado en todo lo que hagamos. No que actuemos por cuenta propia, no que me voy en depresión mental porque ahora no sé qué voy a hacer y esto, y esto, y esto, y esto. No, de ninguna manera usted puede permitir eso. Mire, desde que declaramos la guerra abierta de un avivamiento, a mí me han roto los cristales de los carros, de los dos carros, el de la pastora y el mío. ¿Y usted cree que eso me va a tribular a mí? No. Y para colmo de mal, el seguro me dijo, ¿sabe qué? No te lo voy a pagar. Y yo le digo, eso lo vamos a ver. ¿Usted me entiende? Yo sé que tienen que pagar, pero el diablo usa a esa persona para decirme que no va a pagar ahora, que lo compre yo y que someta la factura a ver, que ahora me vas a pagar más caro. Yo le dije, porque siempre me vas a tener que pagar, porque eso no me lo hice yo, me lo hicieron en la calle. Entonces yo, neutro, tranquilo. Y me prestaron un vehículo, ¿por qué? Porque no pudieron arreglarlo. Bueno, pues está bien, me prestan un vehículo, también lo cargas tú y lo vas a pagar tú. ¿Usted me entiende? Es Dios haciendo, sí, que tuve que esperar 5 días para justificarlo, pero ahí está. ¿Cuántos días esté? 1 mes, 2 meses, lo que sea. Yo tengo un vehículo de gratis. Claro, tengo que seguir pagando el otro, pero usted ve lo que Dios está haciendo. O sea, no es como ellos dicen, sino es como Dios dice. Y yo sé que estoy en la regla correcta y así similarmente tengo 500 problemas. ¿Usted me ve preocupado a mí? ¿Usted me ve llorando en una esquina? No. Usted me va a ver sonreído porque yo sé en quién yo he creído. Amén. Y nadie me quitará de lo que yo he creído porque sé que Él es suficiente. Y yo creo en la suficiencia de Dios para mi vida y para la vida de todos los de la iglesia. Y vivo en esa tranquilidad. Nada ni nadie me va a quitar a mí el sueño. Nada. Por contrario, cada día estoy más seguro de lo que Él hace en mi vida y sé que cuanto más adversidad se levanta, mayor gracia y misericordia habrá, pero la gloria postrera será mayor que la primera. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que vivir, hermano. El COVID es para Dios glorificarse, óigalo bien. Pero si la iglesia no se levanta entendiendo esto y vive con miedo, el que se va a glorificar es el diablo. Perdone que se lo diga así, pero es el diablo. Y usted sabe la numerología que se la dimos el domingo pasado y varios domingos de principio. Usted sabe lo que significa eso. Así que dice la palabra claramente, la Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies. Ciertamente le pisaremos con el calcañar en la cabeza y él nos herirá en el calcañar. Pero ¿sabes qué? Finalmente mi Biblia dice, yo no sé si la tuya la has leído, que por el testimonio hemos triunfado. Y si la Biblia dice eso, y usted va a Apocalipsis 3, el versículo 9 dice
que Él guardará a sus hijos de la gran prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probarla a los moradores de la tierra que no creyeron. Y esos somos nosotros que vamos a ser levantados. ¿Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Miedo a qué? Viva bajo la cobertura de Dios, porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Acuérdese siempre de esas cosas. La palabra es bien clara, la autoridad está puesta en la iglesia, pero si usted tiene la autoridad y no la ejercita, no es galardonador de las cosas que Dios pagó por usted en la cruz del Calvario. Tenemos que demostrarlo, que lo creemos con hechos vivenciales y testimoniales para que el mundo vea que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Que le quede bien claro que si usted no actúa de esa manera correcta, usted está poniendo en riesgo su propia salvación, porque Él murió por usted para que viviera en poder, autoridad y tomara dominio de todas las cosas que están en este mundo y de ningún bien carezca. Si usted está empobrecido económicamente, es porque espiritualmente está empobrecido. ¿Sí? Llámeme y pregúnteme, que le voy a dar los versículos para que se empodere. Amén. No sigo diciendo, pero estoy para predicar. Alabado sea Dios. Así que, ¿cuántos tienen la unción del Santo de Israel? Amén. Amén. Bueno, pues vamos entonces a dejarnos enseñar por el Espíritu Santo que está en nosotros y con el don del discernimiento. Quiero dar lectura a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Recuerden, hermanos, que la porción que leímos antes, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos Jehová Dios hará conocer su pacto. Esta porción nos dice 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5. El 1. Gracias, muchachos. Y la palabra de Dios nos dice, pues la tengo acá. Así que, hermanos, como cuando fui a vosotros para anunciarlos este testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Ya esta porción la habíamos leído varios jueves atrás, pero el Señor me la volvió a traer esta mañana. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. El 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en la del poder de Dios. El Señor me trajo esta mañana esta porción otra vez y ya la habíamos traído varios jueves atrás. Yo le decía, Señor, ¿por qué otra vez la porción bíblica? Para que me conozcan. Esa fue la respuesta que el Señor me dio. Todavía con el tiempo que llevamos en la iglesia congregándonos, todavía la iglesia no conoce bien a Jesús el Cristo. Por eso el Señor me estaba redarguyendo con esto, para que me conozcan más. Y Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Tenemos que temerle a Jehová buscándolo, buscando su presencia, buscando leer la palabra y aplicarla. Y Él se nos va a mostrar, Él se nos va a revelar. Fíjate lo que dice aquí Pablo. Pues me propuse no saber nada. Yo no quiero saber de nada de la vida de nadie. Yo quiero saber de Jesús. Eso es. Para que conforme yo me lleno de Jesús, yo pueda andar como Él anduvo. Eso es. Más de Jesús en Yesenia y menos de Yesenia en Yesenia misma. Alábalo. ¿Qué es difícil? Sí, porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Pero que el Señor nos dice que Él está con nosotros como poderoso gigante. Iglesia, empoderémonos. Empoderémonos porque el Señor quiere seguir haciendo la obra y más todavía que se acerca el gran día de Jehová. Ahora sí, chicos, vamos para el 6:16.
el 6. Próximo versículo ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, y no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, o sea que hay que discernir. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Iglesia, percíbete, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Amén. Acomodado a lo espiritual, a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Poderosa palabra de Dios. Por eso es que el Señor me estaba dejando ver otra vez y otra vez, conocer más a Jesús, porque Él nos va a dar ese consejo que es eficaz, en el blanco. Ese consejo que necesitamos, del Espíritu de Dios al Espíritu nuestro, para ejecutarlo. Por eso es que tenemos que estar discerniendo lo malo de lo bueno, en todo momento, 24/7. La Biblia nos da mucha enseñanza bíblica, mucha enseñanza de la vida del Señor Jesús, debo decir, perdón. Y el Espíritu Santo es el que la va a revelar. En la medida en que usted se exponga a la lectura y al estudio bíblico de la palabra, el Espíritu Santo le va a ir revelando, le va a ir rasgando ese velo y usted va a ir aplicándolo a su vida. Muchos, como les decía, dicen conocer al Señor, pero realmente están lejos todavía. Lo conocen de forma superficial. Pero el Señor quiere que nosotros lo conozcamos más de cerca, de más íntimamente. Él conoce todo de nosotros. Pues nosotros tenemos que buscar conocer del Señor. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? Porque Él lo va a revelar. Y lo va a revelar y quiere que nos multipliquemos en otro. Así que Jesús quiere que lo conozcamos porque es algo tan personal de su corazón al nuestro. Del espíritu de Él al espíritu nuestro. El autor de lo que hemos leído, que es el Espíritu Santo usando a Pablo, nos dice que Él conoció a Jesús, pero lo conoció así, desde el corazón. ¿Qué sabía Pablo? Pues sabía amar la presencia del Señor. Pablo supo, aún en los tiempos más difíciles, en tiempos de cárcel, en tiempos en que estaba en alta mar, ¿verdad? Navegando en alta mar, supo buscar la presencia de Dios y mantenerse en lo que él dijo. No importando las circunstancias, me llama mucho la atención cuando la barca estaba, ¿verdad? Sobrando. En una tormenta y estaban a punto de matarlos a todos, ¿verdad? La palabra nos dice que él le dijo, no,
porque es que yo tengo que llegar a mi destino porque ya Dios lo dijo. No nos olvidemos de lo que está escrito. Si algo tenemos que cada vez hacer más memoria es de lo que escrito está. Porque conforme Jehová lo habló, Jehová va a cumplirlo. Dios tiene una palabra bien específica para cada uno de nosotros. Y está aquí, este es el diseño, escrita en la palabra de Él. Así que buscar la presencia de Dios era algo que Pablo practicaba. Amaba buscar la presencia del Señor y afirmaba cada vez más y más su rostro, como nos explicaba el pastor en sus experiencias personales, que aunque le están pasando situaciones, eso lo hace que buscar más presencia. Eso lo hace ser más obediente. Eso lo hace ser, ¿verdad?, estar más en el propósito de Dios. Así tenemos que ser nosotros. No dejarnos menguar por cualquier problema y quitarnos. No, iglesia, no. También el apóstol Pedro nos trae esa misma enseñanza en Mateo 16. Vamos a ir también por ahí, ya estamos acabando, pastora. Pedro, aunque temperamental y de carácter ímpetu, Pedro confió. Vamos a Mateo capítulo 16, del 16 al 20. Y dice, el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o otros algún profeta. Algunos otros profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí se activó el discernimiento de espíritu. Porque mira lo que él les responde. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No hubo una persona en lo físico que le soplara la respuesta, que le dijera, sino que fue una revelación en el momento del Dios de los cielos hacia él y él la manifestó, la expresó. Y yo también te digo, o sea, este es Jesús, como él le responde en el Espíritu, Jesucristo está en el Espíritu y le profetiza y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Le soltó una palabra profética. Alábalo si puedes. Tú que estás online, alaba la gloria de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le está dando una palabra profética, no le está dando el plan completo. ¿Por qué? Porque es progresivo. En la medida en que Pedro se metía más buscando la presencia del Señor, el diseño le iba llegando paso a paso con todo lo que él tenía que hacer para la iglesia. Dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Pastor, ¿quiere hacer alguna aportación? Sí, dale 3 versículos para atrás. Alabado sea Dios. Mire, le voy a contar esto como un testimonio. Todavía yo no estaba trabajando como pastor full time. Y llega a mi oficina, que era el segundo piso de lo que estamos aquí, una señora, morena ella, muy elegante, con joyas de oro. Y vino que tenía un problema en una rodilla, y la rodilla estaba bien hinchada. Y esa señora se para en la puerta, en medio de donde están los pacientes, y grita en voz alta, ¡buenos días! Y yo le digo, yo abro la puerta, yo que estaba allá adentro, y salgo, ¿quién está gritando? Y el Señor me dice, esa es una espiritista. Esa es de las que tiene fama de que le llevan los retratos para matar a la gente. Así que estás cubierto por el poder de mi sangre. Y desátalo con tu boca. Y abro la puerta y le digo, usted puede ser más educada, aquí nadie grita. Y cuando Dios me da la revelación, yo le digo,
Yo le iba a decir, ¿por qué usted trabaja a la obra de las tinieblas? El Señor me dijo, dile solamente la obra, ella va a entender. ¿Por qué usted trabaja la obra en oscuridad? ¿Y sabe lo que ella me dijo? Ah, porque soy prieta y tengo joyas de oro, gritando. Yo soy ahora espiritista. Y yo saco mi dedo y le digo, oiga, eso que le estoy diciendo no me es dado en mi carne ni en mi intelecto. Eso me lo dio mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Y Él no se equivoca. Usted es un espiritista y trabaja a la obra de maldad y usted hace esto, esto y esto. Y la señora, ay Dios mío, ¿dónde yo estaba? Y aquí bajó la voz enseguida y cayó de rodillas con la misma rodilla que estaba hinchada. Discernimiento de espíritu. Y sin miedo llamar las cosas con su nombre. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tienes la autoridad de Dios para ejecutar el comando. Y ellos tienen que someterse a la autoridad de Cristo. Amén. ¿Sabe qué me dijo esa señora al final? Después que le vacié la rodilla, que la dejé como último paciente para decirle lo que Dios le quería decir. ¿Sabe lo que me dijo? Algún día, cuando usted llegue a ser pastor, yo creo que voy a venir a su iglesia. Porque usted tiene los pantalones de verdad que yo no he visto en ninguna persona que le crea a Cristo. Así me habló, crudamente, porque ellos hablan así. Y yo le dije, ¿sabe lo que me dice el Señor? Que si usted no se arrepiente, un tiro que lo va a recibir en su casa está destinado con su nombre. Pero si usted viene al camino, se borra el nombre del tiro que le va a coger la cabeza. Misericordia. Y no va a ser salva. Discernimiento de espíritu y don de ciencia. Se activaron para cantarle la verdad a ella, porque Dios la ama. Dios la ama. Pero Dios no ama el pecado y ella está en pecado. Todo esto conversación con un espiritista y le resolví el problema porque el Señor le plació que yo vaciara la rodilla y se fuera sin dolor. Pero le dijo lo que tenía que decirle. Por eso cuando ella abre la boca a querer tomar el comando, dice, ¿dónde yo estoy? Ella lo que está viendo, como yo le explico a ustedes, hermano, lo que está viendo es el resplandor de la gloria de Dios, que es una luminiscencia blanca y poderosa. Ella no está viendo mi cara. Ella está viendo eso. Por eso cayó al piso, rendida, pidiendo perdón. No fue y dio perdón porque el médico se levantó y le dijo 4 cosas. No. Pidió perdón porque vio lo que es el poder de Dios. Y lo que se activó fue el discernimiento de espíritu y después el don de ciencia para asegurar que la salvación, que confesara a Jesucristo antes que muriera por un tiro. ¿Se da cuenta? Lamentablemente no tomó las instrucciones en serio y terminó eso años después. ¿Se da cuenta? Así es nuestro Dios. Cuando Él te usa en discernimiento de espíritu, te pone en autoridad para que tomes la acción que Dios quiere que tú hagas, no la que tú pienses, no la que a ti te da la gana, sino la que Dios dice que tienes que hacer, porque es en obediencia. ¿Puedes venir la pregunta? ¿Puedes venir aquí al micrófono? ¿Estamos grabando? Sí, claro que sí, Vicenia. Adelante, sí. Mientras ella va hasta el micrófono. Percibir que el discernimiento de espíritu nos ayuda a discernir que, pues mira, lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo. El discernimiento de espíritu nos ayuda al estar alerta en la atmósfera. ¿Por qué? Porque eso es el consejo de Dios para nosotros, para discernirlo. Escuchamos la pregunta. Una pregunta, pastor. Ajá. Cuando una persona trabaja que trabaja para el enemigo, no puede mirar a los ojos o no puede acercarse a una persona cristiana y mirar y hablar de frente con No puede. No puede, ¿verdad? Si la persona está ungida, no puede. Si está en pecado, sí puede. Y pregúntame por qué sí puede si está en pecado. Porque no tiene autoridad. Y cuando no tiene autoridad, la luminiscencia del poder de Dios no brilla en la persona. Por eso es que cada vez que nosotros cometemos un pecado, es necesario que nos arrepintamos inmediatamente. Mientras más tiempo pase, más lugar gana el pecado en el área almática y más difícil es revocar eso. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que no pases más de 24 horas del pecado cometido para que no te estrelles, no pierdas autoridad y poder. Bien, muy buena la pregunta. Sí, la pregunta es porque yo he tratado con varias personas, puedo contarlas con mi mano, sí, pero que me he dado cuenta que
que no me pueden mirar a la cara, y yo me preguntaba por qué, y alguien me hizo, una consejera cristiana me explicó que es que no pueden verte No. de frente. No pueden. No pueden. Okay. No pueden ni siquiera distinguir tus ojos, porque lo ven en el resplandor de la gloria de Dios. Tremendo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechamos. ¿Estamos claros? Pregunta. Y si está por comentario. internet, la puede someter, que le estaremos contestando la pregunta vía internet. Claro que sí. Un testimonio, alguna petición. Pues como estábamos hablando aquí con relación a Mateo 16, estábamos ya por el 21 me parece, que aunque el Señor Jesús le dijo que a Pedro que iba a edificar, ¿verdad?, la iglesia, tenemos que hacer bien presente que Pedro fue un gran discípulo de Jesús, pero la iglesia no va a ser edificada sobre Pedro, sino la iglesia va a ser edificada sobre la roca que es Cristo Jesús. Y en el hebreo, Petros, y roca, Petra. Petros significa piedra pequeña, tipología de Pedro. Sin embargo, Petra es la roca inconmovible, que es Jesús el Cristo. Sobre ella es que estamos siendo nosotros edificados. Continuamos la lectura en el 21. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declararle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. No lo quite. Dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos, sacerdotes y escribas. Esas tres tipos de personas, escribas, sacerdotes y los ancianos, atormentaron al Señor Jesucristo, difamándolo, criticándolo, buscando que Él cayera, oprimiéndolo. Pero Él está con sus discípulos y le está diciendo de antemano. Volvemos a ver el don del discernimiento, dejándole saber a los discípulos lo que iba a acontecer, que Él tiene que ir a Jerusalén y allí padecer mucho. ¿Y qué más? Y ser muerto. ¿Y qué más? Y ser resucitado al tercer día. Se lo está diciendo de antemano. Voy a sufrir en presencia de este pueblo que son unos santurrones y son unos hipócritas. Pero me es necesario, voy a morir, pero me es necesario porque es que al tercer día yo me voy a levantar glorificado en el poder del Espíritu de Dios. ¿Quién alaba la gloria de Dios? Sí, Señor, dale un aplauso, claro que sí. Y ese es el mismo espíritu que usted y yo tenemos dentro de nosotros. Toda la gloria es de Dios. Ese aplauso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos al 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión. ¿Qué explicaba el pastor el martes? Que la pena no es de Dios. Ten pena. Tener pena no es de Dios. Dice, ten compasión de ti. Ten pena de ti, Jesús, que vas para la cruz. En ninguna manera esto te acontezca. El 23. Pero él, devolviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Por eso es necesario discernir, porque aunque a usted le parezca en su mente, en su intelecto o en la pena que el enemigo quiere sembrarle en su corazón, si eso no es de Dios, no lo respalde. Establezca el reino de Dios. Porque es que hay un plan maravilloso de salvación y de vida eterna. Tenía que cumplirse. Jesús tenía que ir a la cruz, porque ya Él se lo está diciendo. Vemos al mismo personaje, el mismo discípulo, el mismo apóstol, 2 veces en el mismo capítulo. Primero está siendo lleno del discernimiento de espíritu para algo bueno, y después estuvo en el discernimiento de espíritu, pero para hacer algo malo. Y entonces, pastor, iglesia, y andaba con el mero,
andaba con el mismo Jesús. ¿Cuánto más nosotros si no buscamos presencia? Tenemos que estar cada vez más afinándonos. Una buena pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿cómo es posible que Pedro, que anduvo con Jesús viendo milagros, señales, prodigios y portentos, de lo cual él fue partícipe, cómo es posible que fuera usado abiertamente para detener la obra redentora del Maestro? Una de las puertas abiertas de Pedro siempre fue que él fue temperamental, o sea que actuaba rápidamente sin pensar. Y eso pasa mucho en el pueblo de Dios. Pero si usted usa la adversidad para ser neutro y saber que Dios quiere enseñarte en medio de esta adversidad y entonces funcionar de acuerdo a lo que Él te diga que tienes que hacer, y cuando Él no te conteste de momento, hagas neutro y sepas esperar, porque el tiempo de espera es necesario que nosotros entendamos que tiene un propósito de entender la maduración del carácter en la sabia espera del propósito de Dios. Y el creyente tiene que pasar por estas pruebas para poder discernir claramente lo que Dios quiere enseñarnos. Muchas veces no encontramos solución al problema, pero es que Dios no quiere que encuentres la solución, sino que esperes en Él. Pedro no supo esperar. Pedro se adelantó en el intelecto a detener el riesgo que representaba matar al maestro. Él estaba pensando en ¿qué? En el intelecto. Por lo tanto, no discernió en el espíritu porque no pudo esperar la respuesta del maestro. Sin duda, Jesús lo iba a explicar, porque Jesús sí sabía hacia dónde iba, ya el maestro le había dado la orden. Pero Pedro no supo esperar el tiempo para la explicación, porque anteriormente tampoco había entendido que era necesario que él fuera a Jerusalén. Al no entenderlo, porque no tuvo el discernimiento de espíritu, se lanzó con el cuestionamiento intelectual humanístico asociado a emociones de miedo y de compasión y de pena. Ninguna de estas cosas es de Dios. El único que tiene compasión, entienda bien si quiere llevar eso al extremo de querer hacer la obra, es la autorización de Dios. Pero Dios no está en la pena, no está en el miedo. Y la compasión en la emoción del hombre, Él tampoco está. O sea que tenemos que entender que las cosas que vienen de Dios son perfectas, pero tenemos que esperar el tiempo perfecto u oportuno, que es el tiempo perfecto, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y el entendimiento de esta verdad solamente puede venir al hombre creyente con el discernimiento de espíritu. No va a venir con más nada, porque el discernimiento te va a dar a ti la guianza para obrar, hablar, escuchar y discernir y decidir, discerniendo siempre todo lo que tienes que hacer. Y esto es importante que la iglesia aprenda esto, hermano. Muchas veces la gente toma decisiones por pequeños inconvenientes que pasan entre los hermanos. Y esas decisiones son erradas por completo porque están cargadas de vicios y emociones donde Dios no está. Pero Dios permite que ocurran para que tú aprendas a madurar en lo que Dios quiere que tienes que madurar, para que tu carácter sea perfeccionado. Y mucha gente toma decisión a priori, pasé esto con el ujier, que si el diácono, que si esto, que no me saludó, que si no quería que me sentara aquí. No, mire, hermano, usted viene a buscar de Cristo. Y cuando esas cosas pasen, Dios la permite, escuche esto bien, para que usted entienda que necesita aprender algo o reconocer esa debilidad dentro de usted para que se perfeccione en el amor de Cristo. Sin embargo, la gente lo coge en personal y empiezan a acusar al otro, pero no pueden ver siquiera la viga que tienen en su ojo. Y es importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de apostasía y cualquier cosa mal usada, el enemigo lo va a poner en su mente para que se distancie del poder de Cristo, de la verdad de Cristo. Y usted tiene que ser más inteligente que eso. No permitir que esas cosas lo influencien a usted negativamente, en lugar de decir, bueno, no me saludó el hermano ahora o la hermana, yo la voy a saludar. ¿Entiende? Y ahora con el puñito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que entender que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Si eso le molesta a usted, quiere decir que usted tiene una debilidad del carácter que se tiene que perfeccionar. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de las circunstancias. No lo va a hacer tirándole flores o mantecado, no. Lo va a hacer haciendo que usted se mire dentro de su propio ser para que se pregunte, caramba, a lo mejor no me saludó porque no me vio. A lo mejor tenía prisa y está ensimismado o ensimismada en lo que tiene que hacer.
Pero usted entonces se autoanaliza para que se realice realmente en lo que Dios le quiere mostrar. A lo mejor esa persona que no le saludó, lo que necesita es orar, que usted ore por ella. A lo mejor la persona no le saludó, lo que necesita es un abrazo. Y el enemigo lo tiene ensimismado para que usted cree roña o roncha contra esa persona. Todo lo contrario. El amor de Cristo nos llama a obedecer lo que Él tiene que hacer con las vidas de las personas. Y eso incluye las nuestras. Así que se lo dejo como un consejo, una experiencia para que usted use el discernimiento de espíritu. Y le quiero decir que todo el que lo pide lo va a recibir. Así que al final no se vaya, porque voy por orar por usted y por lo que está en internet para que usted lo reciba y lo pueda usar. La pastora quiere decir algo. Sí. Alabado sea Dios. Mientras más conocemos al Señor, más amor tenemos para los demás. Mientras menos conocemos al Señor es que empezamos a ver los defectos de los demás. Tenemos que tener misericordia y ver que la madurez de muchas personas todavía no ha llegado a su plenitud, que todavía necesitan conocer más y más del Señor para poder estar en paz, en armonía, en amor y poder dar ese amor. Tenemos que llegar a esa madurez. Y muchas personas, aún estando en la iglesia, no han llegado a esa madurez de amar como Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Como estaba diciendo el pastor, nosotros tenemos que dar ese paso. Reflejar al Señor cada vez más. Y saber que Dios trabaja con esa persona. Por eso es que venimos también a interceder por todo el mundo, ¿verdad? Por todos los que venimos aquí a la iglesia, para que conozcan cada vez más y más y más el amor de Cristo y podamos ser luz en esta tierra. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, pastora, por esa aportación. Así que no quiero terminar sin antes, quiero que el Espíritu Santo se lo revele. Vamos, vayan a la lectura detrás. Yo voy acá al frente. Pero Él, cuando dice Él es Jesús, pero Jesús, volviéndose hacia Pedro, dijo, Pedro, quítate delante de mí. Aunque le habló a la persona de Pedro, realmente le está hablando al espíritu demoníaco que está operando en Pedro. Siendo Jesús mismo, lo reprende, pero el cristiano, nosotros reprendemos en el nombre de aquel que adquirió un nombre que es sobre todo nombre. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero siendo él mismo, dijo, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Cierro diciendo lectura de Hechos, capítulo 4, 12. Dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser nosotros salvos. Palabra poderosa de Dios. Pastor, hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, iglesia. Vamos a orar, vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a poner un micrófono aquí porque quiero en un minuto que cada uno de ustedes, además de orar por el avivamiento, vengan aquí, no lo tienen que tocar el micrófono para que no tengan temor y puedan orar por lo que Dios ha puesto en su corazón. Ahora voy a orar porque tengan el discernimiento de espíritu para que oren conforme al espíritu. Amén. Levántese un minuto ahí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nosotros nos ponemos totalmente de acuerdo a esta enseñanza, porque reconocemos que estamos en la unificación del Espíritu Santo de Dios. Danos discernimiento de espíritu a cada uno de tus hijos. Todos y cada uno de ellos van a interceder en un minuto aquí y el discernimiento de espíritu les dirá por qué cosas específicamente orar. Porque tú lo pondrás en el corazón de ellos y usarás la boca para que ellos lo pronuncien con sus labios. Esas palabras irán a los aires y tomarán una acción divina en los aires, materializándose en la tierra real. Se ha hecho conforme a tu palabra, escrito está, en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Edith, vamos a empezar contigo. Y después le siguen sucesivamente Alfonso, Juliana,
Héctor Prado, Juan La Santa, Mildred y su hermana, si gusta pasar, bienvenida. Adelante, Edith. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a toditos. Le damos gracias porque estamos aquí en esta noche para orar, interceder, mi Dios Todopoderoso, Padre, por todas las cosas buenas, agradables que tú haces, Señor. Porque aún nosotros, sin mencionarlas, tú sabes y conoces todas las cosas, Padre. Yo te pido, mi Dios Todopoderoso, por esta tu iglesia, la voz del Espíritu Santo, Padre. Te pedimos, Señor, que nos sigas uniendo, preparándonos como hermanos, Señor, como en una sola unión que somos el cuerpo de Cristo, Padre, que tú nos sigas unificando, Padre, para que estemos de continuo, Señor, en oración, intercesión, Padre, suplicando y pidiéndote por todas las cosas que tú vas a hacer en esta tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a posicionarnos y a posicionarte a ti en el lugar que a ti te corresponde, en nuestro corazón, Padre. Porque primero, Señor, te ponemos a ti en nuestro corazón, Padre, para que nosotros podamos dar de ese amor que tú nos das a cada uno de nosotros, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Padre Santo. Te pedimos por todos esos hermanos que están, mi Dios amado, en sus hogares, allá en el internet. Te lo pedimos, Padre, que tú los sigas, mi Dios amado, unificando y que los sigas utilizando, Señor, como tú quieres, Padre. Que actives y avives ese don del fuego del Dios que está en cada uno de ellos, que los avives también como aquí a nosotros, Padre amado. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos por cada una de nuestras familias, Señor, que las cura, que las bendiga, que las proteja, Señor, y que también procedan a arrepentimiento, Padre Santo, que es lo que anhelamos y deseamos, Padre. Y deseamos que ese avivamiento, Señor Dios mío, siga creciendo dentro de nosotros, en nuestro corazón, para que nosotros lo podamos llevar, mi Dios amado, a cada uno, mi Dios amado, que nos encontremos ahí fuera, en la calle, donde quiera, Señor, que nosotros seamos portadores, Señor, de tu palabra, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, reine y viva en cada uno de nosotros, Padre. A ti siempre te daremos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, mi amado Jesús. Amén, amén y amén. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor, te adoramos. Viva ya, te adoramos. Viva ya, te adoramos. Gracias, Señor, por este lugar. Gracias, Señor, porque Te podemos adoramos. reunirnos y alabar y adorar tu santo nombre, Señor. Estamos en este lugar, Señor, tal como somos, Señor, con nuestra humanidad presente, Señor, con nuestras debilidades, Señor, delante de ti, Señor. Tu palabra dice que tu poder se perfecciona en nuestras debilidades, Señor. Difícilmente tengamos una relación perfecta contigo, Señor, porque esta humanidad nos acecha constantemente, porque el mundo es nuestro enemigo, Señor, porque el enemigo de las almas anda buscando cómo estorbar nuestras vidas, Señor. Pero te agradecemos, Señor, que tú permites que tengamos contigo una relación funcional, Señor, que si caemos nos levantemos, Señor, que si fallamos busquemos de ti misericordia dentro del promedio de 24 horas, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Padre, como decía anteriormente nuestro pastor, Señor. Ayúdanos a discernir a todos los enemigos de la cruz de Jesucristo, Señor. En este lugar de adoración la mascarilla se utiliza 24 horas o se utiliza 2 horas o 1 hora, el tiempo que dure el devocional, Señor. Pero cuando la gente se va por ahí a comer fuera, se la tienen que quitar, Señor. Y eso no le molesta a las autoridades, Señor, pero le molesta que se reúnan a adorar tu nombre, Señor. Señor, te damos gracias porque nosotros como Gracias gentiles, por tu iglesia, a Señor. ti te plujo, Dios mío, que nosotros como olivos silvestres, Señor, pasáramos a ser injertados en el verdadero olivo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser árboles frondosos, Señor, y ayúdanos a dar frutos inusuales, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo en que podemos
juntos, Señor, un mismo espíritu, acercarnos a tu presencia. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. En esta hora, en este momento te pido, Padre, por todos tus hijos, Señor, Padre, en el mundo entero, por cada hijo de Dios en el mundo que anhela, Señor, tu presencia, que anhela buscar tu rostro, que necesita de ti, que tiene necesidad en su corazón de acercarse a tu presencia. Te pido, Padre, que tu unción poderosa, que tu poder, Señor, que tu presencia, que tu gloria descienda sobre cada uno de tus hijos para que podamos recibir, Señor mío, Dios altísimo, de tu mano, Señor, de tu presencia, tu gozo, tu amor, tu bondad, tu misericordia, que podamos sentir, Señor, que tú estás con nosotros y que podamos, Señor, a honrarte, adorarte, hacer tu obra y que podamos cumplir, Padre mío, tus mandamientos, todo lo que tú nos has dejado en tu palabra, que podamos ser fieles, Señor, a ti, aunque nosotros vivimos en este mundo, Señor, sabemos que no somos de este mundo, pero que tú nos vas a ayudar y que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza y te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros, fortaleciéndonos cada día, dándonos, Señor, la firmeza, Señor, limpiando nuestra alma, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que podamos ser puros, Señor, limpios en nuestro corazón, Señor, que lo que falta, Señor, que esas puertas que todavía no se han abierto, Señor, para que nuestra alma sea limpia completamente, Señor, tú las limpias, Señor, que tu unción, Señor, desciende y que podamos recibir, Señor, esa pureza en nuestro corazón para que podamos servirte y hacer tu obra, Señor, y que con esa limpieza almática, Señor, que pues tú nos brindas, porque eso es el anhelo de nuestro corazón. Ser limpios, Señor, porque tu palabra dice que tú eres santo, que seamos santos como tú eres santo, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú limpies nuestra alma, nuestro corazón, purifique, Señor, y que nos podamos servirte y ser útiles en tus manos, Padre, para tu gloria, Señor. Bendice a tu pueblo, fortalécenos, danos la fuerza, Señor, y renueva nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos seguir adelante cada día, Señor, con la mirada puesta en ti, y que nada, Señor, nada nos desvíe, Señor, y que podamos, Señor, hacer tu obra, la obra que tú nos has enviado a hacer, el llevar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Glorificado sea tu nombre, Jehová. Gracias, Dios. Estamos aquí parándonos a la brecha, Señor, reconociendo tu poderío, tu grandeza, porque tú eres un Dios de poder y autoridad, porque tu palabra dice, el perfecto amor echa fuera el temor, Señor. Amén. Señor, sé tú obrando en cada uno de los corazones, Señor, que están, Señor, con temor, Señor, a la pandemia, Señor. Sé tú fortaleciéndolo, Señor, porque tú das la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Sé tú, Señor, trayendo tranquilidad, Señor, que toda persona, Señor, reconozca que cuando estamos en Cristo tenemos todo, tenemos la protección, tenemos el gozo, tenemos la paz, Señor, porque tú sacias, Señor, y tú echas fuera el temor, Señor. Sé tú echando fuera el temor en todas las personas que puedan vivir, Señor, confiados en tu paz, Señor, que puedan proyectar tu paz, tu confianza, tu gozo, Señor, que puedan exponer tu palabra, Señor, con claridad, con discernimiento, con autoridad, que las personas vean que en la paz tuya, Señor, hay protección, Señor, hay gozo y alegría. Señor, sé tú saciándolo, Señor, sé tú trayéndole, Señor, a todos los que están compadeciendo en sus casas alguna enfermedad, alguna dolencia, sé tú obrando, sé tú trayendo fortaleza, sé tú trayendo, Señor, gozo, tranquilidad. Cuando tenemos a tu presencia, lo tenemos todo, Señor. Sé tú llenando a cada uno, Señor, y saciando, Señor, y trayendo sanidad, trayendo paz y trayendo gozo, Señor, que son los frutos de tu Espíritu. Te lo ponemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Jehová. Padre Santo, Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre de Jesús, estamos, Señor, en tus planes y tus propósitos. Gracias, Señor, por el discernimiento de espíritu. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, bueno en gran manera. Sí, Señor. Cuando hay... Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
Santo de Israel. Gracias, Padre. Cuando hay arrepentimiento, hay discernimiento de espíritu y hay avivamiento en nuestro corazón. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú sigues siendo bueno, bueno en gran manera. Amén. Gracias, Señor, En el nombre de Jesús. por Amén. todos aquellos que están enfermos, mental, emocional, físicamente, desde la coronilla de sus cabezas hasta la planta de sus pies. Declaramos, Señor, que hay salud en nuestros cuerpos. Hay salud. Gloria al Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay salud en nuestro corazón. Gracias, Señor. Hay salud en todos nuestros órganos, internos y externos, espíritu, alma, cuerpo, relaciones humanas, físicas, íntimas. Y el Señor quiere que también sean financieras. Amén. Te damos gracias, Señor, porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén. Padre Santo, Dios bueno, Dios grande y Dios todopoderoso que estás en los cielos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor. Venimos ante ti humillados, Señor mío. Me uno a la oración de mis hermanos, Señor mío, el clamor de nuestras almas por ti, por tu presencia, Señor, por un avivamiento, Señor mío, para que este pueblo, Señor mío, pueda reconocer, Señor, que tú eres Dios. Reconocer que el único camino, Señor mío, es el camino que Jesucristo abrió a través de su sangre en la cruz del Calvario para la salvación de la humanidad. Padre, te pido, oh Dios, que nos ayude, Señor, a ser instrumentos tuyos, Señor mío, donde quiera que estemos y que vayamos, que seamos luz en medio de tinieblas, Señor. Que así como habló mi esposa hoy, Señor, que dejemos de ser nosotros y nos llenemos más de ti, para que tu conocimiento en nosotros puedas darse, Señor, a conocer a otros, Padre. Para que eso mismo que tú pongas en nosotros, Señor, pueda salir hacia otros, Padre Santo, y puedan conocerte, mi Dios, y así demos por gracia lo que por gracia de ti hemos recibido. Padre, tú nos has hecho libres, Señor. Y ahora que somos libres, Señor, queremos venir ante tu presencia, Padre, para servirte, para glorificar tu nombre, para ser instrumentos tuyos, Señor mío, de bendición en esta tierra, Señor, en este pueblo donde nos has llamado, Señor. Queremos ver tu gloria manifestarse, Señor mío, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, Señor, donde quiera que estemos y tú nos lleves, Señor, porque queremos obedecer tu instrucción, Señor. Queremos obedecer, Padre Santo, a que tu Espíritu diga lo que nosotros tengamos que hacer, Señor. Sometemos nuestros corazones a ti para la gloria y la honra de tu nombre, salvación de nuestras almas y bendición de todo aquel que de una u otra manera con nosotros tenga que ver, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Amén. Señor. Amén. Súbete la mascarilla. ¿Cómo que te la subo? Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre y te damos la gloria en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad, Padre, que tú nos has dado, Padre, para venir aquí, a estar con nuestros hermanos, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, gracias, Padre. Clamo, intercedo en esta noche, Señor, de todo corazón, Padre Santo. En mi corazón está la unión de la iglesia, Señor. Que estemos unidos como tú nos quieres, Señor amado. Que realmente cuando entremos por esas puertas, Señor, que realmente veamos a nuestros hermanos como si veamos a Cristo en nuestros corazones, Señor. Porque realmente, mi Dios amado, en la unión está la fuerza, Señor amado. ¿Cómo vamos a llevar la palabra si no tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones? ¿Qué importa lo que hagan? Lo que podamos ver, hagamos como que no lo hemos visto, Señor. Porque nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones y ellos también tienen a Cristo en sus corazones. Lo que tenemos que hacer es, aleluya, buscando cómo
cómo realmente amarnos unos a los otros, porque ese es el mandato que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por la unión de la iglesia, Padre. Que estemos unidos, Señor, como tú nos quieres, porque así podemos tener ese avivamiento que pronto viene, Señor. Pero nosotros mismos tenemos que provocarlo, Señor, con el amor de Cristo en nuestros corazones, Señor. Gracias te damos por ese amor tan grande que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre, porque tú nos amas, Señor. Tú nos amas con ese corazón tan bello y precioso, Señor. Oh, porque tú fuiste, mi Dios Jesucristo, que fuiste al Calvario, Señor, que derramaste hasta la última gota de sangre por todos nosotros, porque realmente todos tenemos a Cristo en nuestros corazones y tenemos que amarnos unos a los otros. Tenemos que estar unidos, Señor, porque en la unión está la fuerza para seguir llevando la palabra que Cristo también nos dejó a nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, y clamo, intercedo, Señor, por nuestros pastores, Padre, que son los que nos alimentan, Padre, y nuestros hermanos que predican al frente, Señor, que nos alimentan con esa palabra, que podemos, Padre Santo, mi Dios, vivir a través de la palabra que Cristo nos dejó a nosotros, Señor. Gracias, mi Dios amado. Danos ese denuedo, Padre, esa fuerza, Señor, para llevar esa palabra a otros que necesitan, Señor. Oh Padre Santo, cuánto te amamos, Señor. Te adoramos en esta noche. Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos gloria, te damos honra, te damos honor, Señor, Amén. porque tú eres el único que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres Jesucristo, tú eres nuestro Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amado Yahweh de los ejércitos, Señor, estamos ante tu santa y tu divina presencia, dándote gloria, honra y honor. Vengo ante tu presencia en el nombre de Jesús para orar y hacer súplicas en el Espíritu, Padre. Que el precioso Espíritu Santo tuyo traiga convicción de pecado a todo Puerto Rico, Señor. Yo reclamo a Puerto Rico para Cristo, Padre. Amén. Padre, que venga una convicción, Señor, de arrepentimiento de sus pecados, Padre. Padre, que venga cada puertorriqueño y puertorriqueña rendido a tus pies, Señor. Maestro bueno, que tú con tu poderoso Espíritu Santo, yo sé que vas a libertar, vas a sanar corazones heridos, vas a, Señor, a restaurar familias en este Puerto Rico, Padre. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, yo clamo a ti por un avivamiento 100 por 35, Padre. Que tú te metas en cada hogar de los puertorriqueños, Padre. En el nombre de Jesús clamo a ti, mi Dios, por los gobiernos, Padre. Establece tu reino, Abba, Padre. En el nombre de Jesús, en los gobiernos, Señor, de este país, Padre. En cada silla, Señor, importante de este país, Padre, posiciona a un hijo o una hija tuya, Jehová. Establece tu reino, Señor, aún en los lugares de la política, mi Dios, en cada oficina, Padre, en cada oficina privada o pública, Padre, sea tu nombre exaltado, sea tu nombre glorificado, mi Dios, que haya libertad para orar, Amén. que haya libertad para leer tu palabra, Amén. Jehová, la Biblia, Sí, Señor. Padre, que haya, Señor, una libertad en el espíritu sobrenatural, en cada rincón, mi Dios del cielo, Padre, yo te pido, Dios del cielo, en cada rincón de esta isla, Padre, sea tu nombre glorificado, sea tu nombre exaltado, con milagros, con portentos, con prodigios sobrenatural, Padre. Padre, sea exaltado tu santo y tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Te lo pido, oh Abba, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Sellamos esta palabra de hoy en nuestros corazones para que tu Espíritu esté con nosotros en todo momento, Señor. Nos vamos desde el lugar, pero sin tu presencia seguirá con nosotros donde quiera que vayamos, Padre. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana vamos a estar aquí de 6 a 7 orando e intercediendo por el avivamiento. Las puertas van a estar abiertas de la iglesia. Si usted le place venir, las puertas van a estar abiertas ya desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana para que usted se vaya ligerito a trabajar. Así que venimos a interceder por el avivamiento y el domingo a las 10 de la mañana vamos a tener de invitado a Iván Cabrera. Así que invite a otros y vamos a estar con el protocolo
siempre con las mascarillas y el distanciamiento de 6 pies. Dios les bendiga. Un abrazo de parte del pastor y de su pastora Wanda Ramírez. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Dios les bendiga.